Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Si tenemos que hablar del material genético de una célula, tenemos que hablar, por supuesto, de la cromatina y de los cromosomas. Empecemos por la cromatina. La cromatina es el ADN que presentan las diferentes especies en diferentes grados de empaquetamiento en función de la fase del ciclo celular en el que estén. Cada molécula de ADN lineal compacto con sus proteínas asociadas recibe el nombre de cromosoma y son visibles sobre todo en la etapa de la mitosis. Para recordar eso, iros por favor al ciclo celular, que ahí está muy bien explicadas las distintas fases. En eucariotas el ADN está en la fase de interfase en modo descondensado parcialmente y además acomplejado con proteínas, de manera que recibe el nombre de cromatina. El DNA en distintos grados de condensación también se denomina igualmente cromatina. Así que la cromatina realmente está formada por una proporción de DNA y proteínas 1-2, es decir, un DNA por cada dos proporciones de proteínas. Y también, por supuesto, hay ARN o RNA en esa estructura. Dentro de las estructuraciones de la compactación de la cromatina tenemos al nucleosoma. Son principalmente aquella compactación que se va a dar con las principales proteínas en la cromatina, que son las histonas. Esas proteínas son de carácter básico y se empaquetan precisamente o ayudan a empaquetar y ordenar el ADN en unidades básicas estructurales denominadas nucleosomas, que son muy ricas en lisina y en arginina y que además están conservadas evolutivamente. Las histonas H3 y H4 son las más conservadas a nivel evolutivo, así que la histona, curiosamente, de mayor peso molecular y la más variable a nivel molecular es la tipo H1. Y la de menor peso molecular y la que está de las más conservadas evolutivamente es la H4. Las histonas en cualquier caso se unen a los grupos fosfato del DNA y mantienen esas estructuras, como hemos dicho, de los nucleosomas. Además, la cromatina posee proteínas no histónicas, es decir, que no son histonas, y que ayudan a mantener esa estructura y a regular la expresión de ciertos genes. Entre otras cosas, también el nucleosoma es una unidad repetitiva de unos 200 pares de bases de ADN que consta de dos partes. Por una parte tenemos el núcleo o core, que es un octámero de histonas, de las cuales hay dos moléculas de H2A, que es una histona, otras dos moléculas de la histona H2B, otras dos moléculas de la histona H3 y otras dos moléculas también, ya para finalizar, de la histona H4. Bien, eso más 146 pares de bases de DNA conforman lo que llamamos el núcleo o core, y el DNA da dos vueltas alrededor de ese octámero formando una hélice de tipo Levaux-Gira. Por otra parte, tenemos la otra parte del nucleosoma, que sería el linker o enlazante, llamado así porque el resto del DNA que encontramos es de unos 30-40 pares de bases que unen cada octámero de histonas con el siguiente, es decir, que van haciendo como una cadenita. Esta zona es el sitio de unión de la histona H1 que no forma parte del nucleosoma como las anteriores y facilita el enrollamiento de la fibra, haciendo lo que se denomina en muchos casos como una especie de collar de cuentas parecido al que se formaría en un collar de perlas, ¿no? Para que os hagáis una imagen un poco tridimensional de cómo sería el proceso. El DNA del nucleosoma, que como he dicho son 146 pares de bases, más la histona 1 que está uniendo los 20-22 pares de bases restantes y demás, es lo que denominamos el cromatosoma, que al final contiene unas 166 o 168 pares de bases. En muchos casos los nucleosomas se pueden mover o se pueden aflojar en su unión al DNA para permitir el acceso a regiones específicas, por tanto la asociación del DNA con el octámero de histonas es bastante dinámica.
También tenemos otro nivel siguiente de compactación que vendría después de este que he comentado del nucleosoma, que serían las fibras de 10 a 11 nanómetros. El empaquetamiento del DNA con histonas produce una fibra de cromatina de unos 10 a 11 nanómetros de diámetro en forma de ese collar de cuentas que os comentaba. Si bien es verdad que la fibra de 10 nanómetros condensa todavía más el DNA hasta 6 o a 7 veces más de lo que lo habían hecho ya las anteriores, ¿vale? Es como ir reduciendo cada vez más el espacio que ocupan. La fibra de 30 nanómetros se origina por el enrollamiento continuo de esas fibras a su vez de 10 a 11 nanómetros, dando lugar a una estructura nueva que llamaremos solenoide, que está constituido por unos 6 a 7 nucleosomas por cada vuelta que va dándose en la cromatina. Y la fibra de 30 nanómetros está compacta y de hecho va compactando cada vez más el ADN en el interior celular, de hecho generando hasta 100 veces más la compactación desde el punto inicial. Los tipos de cromatina que encontramos antes de proseguir con el proceso de la compactación serían la cromatina que se encuentra en el interior de las células siempre en dos formas o en dos maneras, sobre todo ya os digo en las eucariotas, porque recordar que el empaquetamiento a nivel del ADN de las procariotas es un pelín diferente, pero bueno, en cualquier caso siempre hay, en el caso de los cromosomas procarióticos, pues este proceso de la heterocromatina, es decir, la cromatina siempre está descondensada, entonces no necesita diferenciar los tipos de cromatina. Hay tipos de cromatina en el caso de las células eucariotas que se pueden encontrar en el interior de las células de dos maneras. Está la eucromatina, que es la cromatina parcialmente descondensada y distribuida por todo el núcleo, además de que es transcripcionalmente activa, y es la cromatina predominante en células en la fase precisamente de las interfases y se presenta mayoritariamente en forma de fibras de 10 nanómetros u 11 nanómetros. Además de que se tiñe débilmente cuando lo utilizamos con coloraciones específicas del ADN y se replica más tempranamente que la heterocromatina. Por su parte, la heterocromatina es la cromatina de interfase que se caracteriza por estar muy condensada y ser transcripcionalmente inactiva, conteniendo las secuencias de ADN altamente repetitivas que ya os comenté en vídeos anteriores. Representa el 10% de la cromatina interfásica, se tiñe fuertemente en las coloraciones al contrario que la anterior y a su vez se puede dividir en dos tipos. Hay heterocromatina constitutiva, que aparece en todos los tipos celulares y está formado por secuencias de ADN que no se transcriben nunca, pero es la heterocromatina sobre todo que está localizada en torno a los centrómeros y a los telómeros, es decir, protege la información importante del ADN. Y la heterocromatina facultativa es aquella que contiene genes que son inactivos en algunas células y en algunos periodos del ciclo celular. Por poneros un ejemplo, tendríamos el fenómeno de inactivación de un cromosoma X en las mujeres provocando el corpúsculo de Barr y permitiendo, por tanto, que también ese cromosoma pueda llegar a ser relativamente inactivo cuando hay un cromosoma Y activo. Y por fin llegamos, después de la fibra de 30 nanómetros y esa estructura de solenoide, que son de 6 a 7 nucleosomas con fibras de 10 a 11 bastante enrolladas, hasta la compactación del ADN a nivel del cromosoma. Es decir, que a partir de la fibra de 30 nanómetros se van sucediendo esos niveles adicionales de condensación, produciendo el máximo grado de compactación, que es el cromosoma mitótico, que es más concretamente el cromosoma metafásico, porque recordar que todo este proceso se está dando en toda la fase consiguiente a la replicación y dentro del ciclo celular, sobre todo en la metafase, es donde vamos a ver realmente el cromosoma 100% compactado. Y asimismo el enrollamiento denso de las fibras origina la cromátida de un cromosoma que mide hasta 700 nanómetros de espesor. En el momento de la mitosis el DNA se ha replicado y por tanto los cromosomas son visibles y además son estructuras que suelen estar evidentemente, y como se han replicado, duplicadas, es decir, que cada cromosoma consiste en dos cromátidas hermanas unidas por el centrómero, que es esa estructura que permite que haya una unión entre ambas. El denso empaquetamiento de la cromatina es propio de los procesos, como digo, previos a la mitosis o a la división celular y tiene una gran importancia para la transcripción de los genes contenidos en el DNA, ya que a medida que los cromosomas se van compactando,
cesa la síntesis de RNA, ya que la RNA polimerasa y otros factores de transcripción no pueden acceder al DNA. Está tan compactado que no hay forma de acceder a ello. Por tanto, no se producen ni los procesos de transcripción, ni los de replicación, etc. Las modificaciones químicas de las histonas regulan la accesibilidad de los factores de transcripción al DNA y asimismo la metilación se asocia con una inactividad transcripcional que lleva a una mayor compactación del ADN y la acetilación con activación transcripcional, por supuesto. Además, en el ADN están presentes también regiones denominadas como sitios hipersensibles, que son los puntos sensibles a la acción de las nucleasas y los agentes químicos, ya que son zonas que carecen de nucleosomas. Esos sitios se asocian con orígenes de replicación, promotores y demás que se localizan en genes transcripcionalmente activos. De esta forma, existe un conjunto de proteínas que contribuyen al mantenimiento de esa estructura en los cromosomas condensados, regulando la expresión de los genes. Son las topoisomerasas de tipo 2, las proteínas también SMC o Structural Maintenance of Chromosomes, también llamadas coesinas y condensinas, que precisamente son las dos más importantes. Por un lado tenemos las coesinas que participan en la unión de las cromátidas hermanas después de la replicación y las mantienen juntas durante la condensación metafásica, y estas proteínas son fundamentales para la correcta segregación de los cromosomas dentro de la división celular, y las condensinas que ayudan a condensar los cromosomas para entrar ya por fin en la mitosis. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle el pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.